Para entender la historia del día de hoy, de la batalla del Maguey, es necesario contarle a usted este contexto de la línea del tiempo en la que nos ubicamos en esta primera etapa de la independencia, que se ubica entre el año de 1810 y 1811. La independencia, como usted lo sabe, inicia con el Grito de Dolores, allá en el estado de Guanajuato. El cura Hidalgo protagoniza este acto y después toman las armas y se dirigen hacia el poblado de Atotonilco. Más tarde se dirigen a otros poblados del mismo Guanajuato, en donde van poco a poco pues, reclutando a más militares, más campesinos que se les van uniendo con palos, hachas, cuerdas, piedras o lo que sea. Así es, y aquí en Guanajuato es donde se da una batalla muy importante para la historia de la independencia, que es la toma de la Alhóndiga de Granaditas, o el castillo como le llamaban en aquel tiempo, ¿no? Es entre las fuerzas de Hidalgo y los realistas. Aquí en esta alhóndiga estaban parapetados varios personajes importantes de Guanajuato, entre ellos Viaño, que era el intendente de Guanajuato, ¿verdad? Y ellos trataron de protegerse en esta especie de fortaleza cuando llegan los insurgentes a atacarlos. Aquí en este momento hay un personaje muy importante para nuestra historia, que es el Pípila, que iremos platicando de él. Pues el movimiento de aquí se dirige hacia Morelia, después van para Toluca y finalmente se encuentran con las fuerzas de Félix María Calleja, el líder del ejército realista, en el Monte de las Cruces, en la batalla del Monte de las Cruces, que es una batalla que termina favoreciendo al ejército de los insurgentes y, bueno, por alguna extraña razón ya no se dirigen hacia la Ciudad de México. Hay alguna especie de discusión entre si tenían la fuerza necesaria para entrar de una vez a la Ciudad de México o si regresaban a pues tener mejores elementos, mejor pertrechados y mayor cantidad también de milicia. Por eso es que se dirigen a la ciudad de Guadalajara, en donde aquí vamos a detenernos para comenzar con nuestra historia. Aquí en Guadalajara es importante detenernos porque aquí aparece uno de nuestros personajes que, bueno, vamos a estar hablando mucho de él en esta historia, que es precisamente Ignacio López Rayón, que se une muy pronto a la causa insurgente y pues se vuelve muy pronto también secretario de Hidalgo, que precisamente es en Guadalajara en donde se le ofrece este cargo. Sí, bueno, y en Guadalajara pasan varios eventos importantes, ¿no?, para la historia de nuestro país. Aquí es donde funda un periódico. El periódico El Despertador Insurgente. Americano, un periódico que lo fundan para propagar las ideas insurgentes dentro del país, ¿verdad?, de la Nueva España. Y hace otra serie de eventos aquí en el Coro Hidalgo, como es la abolición de la esclavitud. Este es uno de los primeros documentos importantes en América para abolir la esclavitud. Así de ahí es. la importancia de ese momento. En Guadalajara, Hidalgo se entera de que las fuerzas de Félix María Calleja, las fuerzas realistas, se están acercando poco a poco hacia Guadalajara. Por lo tanto, tienen que determinar una estrategia para hacerle frente con todo al ejército realista. Hidalgo llama a un consejo de guerra para discutir cómo le van a hacer frente al ejército realista. Y por su parte Allende pues lo cuestiona, le dice, bueno, no podemos poner a los campesinos que se nos acaban de unir, no tienen formación militar, es muy arriesgado. Hidalgo por su parte dice, no, vámonos con todo. Estaba muy emocionado, me imagino, Hidalgo. Eran cerca de 100,000 soldados los que conformaban el ejército en ese momento de los insurgentes, así que pues Hidalgo estaba muy animado y finalmente convence a Allende de llevar a todos, de utilizar toda la fuerza posible que tienen. Sin embargo, Allende no queda muy convencido. Y es que fíjate que siempre hubo diferencias entre los dos, por estrategias. Se peleaban a cada rato, sí, me a cada imagino. momento había discusiones, ya sea por la estrategia, por el personal que traían, por el ejército, pero siempre hubo discusiones, y esta fue una más. Pues es que la verdad es que se estaban rifando el pellejo Claro. en esa guerra y pues era muy importante contar con toda la estrategia militar posible. Por eso mismo, Allende decide buscar a un tal Rafael Iriarte, que es otro personaje que ya aparece aquí en nuestra escena, del cual vamos a estar hablando más adelante, que se encuentra en Aguascalientes y le ha prometido un ejército enorme, pero sobre todo mucho parque que le está guardando aquí en la ciudad de Aguascalientes, y es también donde nuestro estado entra ya a la escena independentista
y de eso le vamos a hablar en unos momentos. Para cuando Allende llega a nuestra ciudad, a Aguascalientes, se encuentra con una provincia que pues todavía cuando fue el grito de Dolores no tomaban parte, no tomaban partido si se iban a ir del lado insurgente o del lado realista o qué iba a pasar. Algunos sí, algunos de los soldados del ejército de dragones toman del lado de los insurgentes, se suman a las fuerzas de Rafael Iriarte y es con ellos con quien se encuentra Allende aquí en Aguascalientes a su llegada en los primeros días de diciembre de 1810. Y es cuando pasa una de las peores catástrofes en Aguascalientes, que se conoce como la explosión del polvorín. Cuando Allende llega a Aguascalientes se encuentra con la noticia de que José Rafael Iriarte pues se había ido a la ciudad de Zacatecas inesperadamente, no le supieron decir por qué, que se fue un mandado, nada más le habían dicho, y Allende manda a traer a Iriarte inmediatamente para que le entregue ese ejército que le había prometido y ese almacén de pólvora de Parque que le tenía reservado. En los próximos días Rafael Iriarte pues ni sus luces, pero sucede una tragedia el 12 de diciembre de 1810 que aquí en la ciudad de Aguascalientes hasta el momento sigue latente. Es una tragedia, algo inédito y algo inusual aquí en el estado que va a cambiar el rumbo de la historia incluso independentista. Sí, y fue una tragedia en unas calles muy céntricas, que era la calle de Tacuba con Allende, el actual 5 de Mayo con Allende. En esa esquina estaba el depósito. Al parecer la gente entraba sin cuidado, cigarros prendidos, caminando, entrando y saliendo, nadie estaba al pendiente de lo que pasaba allá adentro. Uno de esos cigarros provocó la explosión. Fue tan fuerte la explosión que muchos cuerpos fueron mutilados, aparecieron cuerpos muy retirados de los pedazos de cuerpos. Muchas fincas cercanas de la calle 5 de Mayo de Allende fueron destrozadas. Hasta el Parián se dice que llegaron algunos cuerpos, donde está el Parián ahorita, frente a San Diego, llegaron algunos cuerpos. Fue toda una tragedia que todavía queda por ahí marcada. Que esa es una de las versiones que se manejaron. La otra versión es que el mismo José Rafael Iriarte había dejado instrucciones de que se provocara esa explosión para, pues de alguna manera, sabotear a Allende aquí en su llegada a Aguascalientes, porque ese parque era muy importante para la batalla de Calderón, que ahorita vamos a eso. Claro, y es que Iriarte siempre estuvo bajo sospecha. Es muy posible que eso haya pasado, ¿no? Que él haya provocado esa explosión. Hay esas dos versiones, alguna de las dos fue. En los próximos días, Rafael Iriarte no se aparece en Aguascalientes, a pesar de que Allende le está enviando cartas diciéndole, oye, todavía voy a estar unos días más en lo que resolvemos la tragedia del polvorín, vamos a estar ayudando a los damnificados, entonces me voy a quedar un poco más de tiempo, pero ya regrésate y ayúdanos con la batalla en el puente de Calderón, pero Iriarte nunca se aparece y eso es lo que levanta las sospechas. Y aquí en Pabellón de Hidalgo se encuentra el Museo de la Insurgencia, aquí en el municipio de Rincón de Romos, en donde podemos encontrar también el mural de la Batalla del Maguey, que es lo que está inspirando el día de hoy a este programa, de la cual le vamos a hablar en unos momentos más, porque necesitamos trasladarnos al poblado del Maguey, donde sucedió esto, pero lo que podemos decir a grandes rasgos de este mural pintado por... El maestro Alfredo Cermeño. En el 64. 1964. El maestro Cermeño, uno de los mejores pintores de Aguascalientes, pintó este mural. Así es, donde podemos ver los detalles de Ignacio López Rayón, nuestro personaje principal aquí en esta escena, y las fuerzas del ejército realistas comandadas por Miguel Emparán. Y los insurgentes de este lado. Ahí podemos ver la diferencia del ejército. Los cañonazos, el dramatismo, sí. Las lanzas. Pero ve la preparación de ellos. Sí, la diferencia, la disciplina, el uniforme, bien pertrechados. Las armas que portan. Acá mira, un poco no traen uniformes. Campesinos, ropa de trabajo. Este ejército que se ha mencionado que desarrapados, ¿no? Con lanzas, implementos de trabajo del campo. Después del incidente del polvorín aquí en Aguascalientes, Allende regresa a Guadalajara a encontrarse con Hidalgo, pero llega con las manos vacías y con la noticia de que Calleja pues se encuentra muy cerca de ellos, así que tienen que tomar la decisión de abandonar esa ciudad, pero finalmente son alcanzados en el punto conocido
como la batalla del Puente de Calderón, que es una de las batallas más sangrientas del año de 1811. Es un lugar cerca de Guadalajara. Aquí se enfrentaron las dos fuerzas y llevaron la peor parte de los insurgentes. Fue tan fuerte el enfrentamiento que fue una dispersión del ejército insurgente. Desde ahí agarraron cada quien para su lado. Y fue la primera gran derrota para Hidalgo. Era una batalla en la que se enfrentaron 100,000 soldados insurgentes contra 6,000 del ejército realista, que pues a pesar de que eran muchísimos menos, pero sí estaban mejor pertrechados y estaban mejor preparados, eran militares totalmente, que bueno, pues se veía al principio de la batalla que el ejército insurgente llevaba la ventaja, pero hay algo que favorece al ejército realista ese día y es la explosión de unos cañones, de una carreta que tenía cañones y una cantidad inmensa de pólvora que hace que vuele todo el campo de batalla junto con muchos cuerpos que también salieron explotando. En ese entonces el campo estaba seco, entonces hay un gran incendio y eso provoca el terror de muchos campesinos insurgentes que estaban combatiendo ese día y que finalmente, pues atemorizados, huyen, se desbandan y esto provoca también la retirada del ejército insurgente, principalmente de Hidalgo y de Allende, que se dirigen hacia el norte de la República. Parece ser que el punto de encuentro era Aguascalientes, así que se encuentran justo aquí en la hacienda de Pabellón. Pabellón de Hidalgo, ahora Pabellón de Hidalgo. Hidalgo, Allende, Aldama y todos los cabecillas del ejército insurgente se encuentran aquí con Rafael Iriarte, este personaje tan polémico que ya hemos mencionado, y se reúnen en esta misma sala en la que vamos a entrar. Este mural representa el momento en el que Hidalgo es destituido de las fuerzas insurgentes como general mayor de este ejército, y todo tiene que ver precisamente con los errores que se han cometido desde el arranque del Grito de Dolores de 1810, del 16 de septiembre, hasta este momento que estamos en el mes de enero de 1811, aquí en Aguascalientes. Vemos a varios personajes en el mural. Sí, así es, mira, aquí están los más importantes personajes del momento, de aquel momento de independencia. Aquí de espaldas está Iriarte, uno de los personajes que más dudas tenían los insurgentes, Allende sobre todo, sobre su comportamiento. Hidalgo está al centro. Con cara de compungido. Cara de afligido. Y sobre todo Allende, mira. Con dedo índice de fuego señalándolo. La actitud de Allende con el dedo acusador sobre Hidalgo, acusándolo seguramente de todos aquellos errores que se fueron arrastrando en todo el movimiento. Y nuestro personaje principal, Ignacio López Rayón, que está de espaldas, con su uniforme un poco derruido, destruido por tanto movimiento de viaje. Vienen de la batalla de Calderón, vienen de una derrota total que contemplaba pérdida de armamento, pérdida de parque, pérdida de hombres, principalmente campesinos, que es lo que principalmente reclama Allende a Hidalgo, y quizá probablemente también reclamarle la parte en la que retroceden una vez que han ganado la batalla del Cerro de las Cruces y querían entrar a Ciudad de México. Probablemente también eso salió a colación en esta conversación. Es un momento muy significativo de la independencia, lo que sucede en Aguascalientes, porque es un momento en el que todos pues se hablan como se deben de hablar, se dicen lo que se tienen que decir. Es un momento de sinceridad, de honestidad, de revisar para dónde va el movimiento, porque es la vida la que se están jugando estos hombres, y hay que poner este momento en su contexto, don Ciro, porque son hombres finalmente que se sublevan ante un sistema y son vistos como delincuentes y como los primeros delincuentes buscados por todo el país. Aquí vale la pena mencionar al autor del mural, que es el maestro Alfredo Cermeño, uno de los mejores pintores de Aguascalientes, que lo pintó en 1964, y representa todo ese momento tan dramático de aquel día. Un momento de mucha tensión. Después de lo acontecido aquí en la hacienda de San Blas de Pabellón de Hidalgo, bueno, pues el ejército insurgente continúa su recorrido, su trayecto hacia el norte del país buscando apoyo en los Estados Unidos. Ahí van deteniéndose en algunas ciudades hasta llegar a Saltillo. En Saltillo designan a Ignacio López Rayón como jefe comandante
supremo de las fuerzas insurgentes, mientras que ellos van en busca de apoyo más al norte del territorio. Y es así como Ignacio López Rayón aparece en la escena de Aguascalientes, porque va a suceder algo muy importante después de su estancia en Saltillo. En unos momentos más nos retiramos hacia el poblado del Maguey, donde continuamos con la historia que estamos contando hoy, pero antes queríamos mostrarles esta piedra que bueno, el pueblo le tiene un especial cariño, porque se dice que aquí, luego de que el cura Hidalgo es despojado de su cargo del ejército, pues viene y se sienta y empieza a conversar con la población. Claro, y es que según la tradición oral aquí del poblado y de la región, se dice que Hidalgo platicaba con la gente aquí mismo en el poblado, y que en ciertos momentos se sentaba en esta piedra y seguía platicando con ellos. Aquí platicaban los pobladores sus problemas, qué estaba pasando, y todo eso fue guardando Hidalgo para el movimiento de independencia. Y la piedra se conserva aquí, como señalamos, con ese recuerdo, con ese sentimiento del pueblo de que el cura Hidalgo estuvo aquí en este poblado de Pabellón de Hidalgo, en el municipio de Rincón de Romos. Miguel Hidalgo y los insurgentes se desplazan hacia el norte, y en esta intención son interceptados en el punto conocido como Acatita de Baján. En este punto de Acatita de Baján, en las Noiras de Baján, como se conoce, son traicionados por Ignacio Elizondo. Elizondo era un antiguo insurgente que habló con Allende antes de todo este movimiento pidiéndole un grado militar. Allende no se lo concedió porque no tenía los méritos. No tenía las credenciales. No tenía, sí, los méritos. Entonces se siente ofendido y se pasa a las fuerzas realistas. Pero él es el que traiciona a los insurgentes en este punto conocido como Acatita de Baján. Bueno, pues en esta parte de la historia, Iriarte, Rafael Iriarte, una vez más, se vuelve como el protagonista y el antagonista a la vez, porque es el único que puede escapar a esta emboscada preparada por este personaje, Ignacio, que bueno, pues se desplaza Iriarte hacia Saltillo para encontrarse con Rayón, que se había quedado ahí. Pero al llegar a Saltillo, Rayón lo ve y dice: bueno, ¿tú qué estás haciendo acá? Si te mandamos allá con el ejército. No, pues es que me alcancé a escapar. No, pues es que sabes que ya tenía yo instrucciones de Allende de desconfiar de ti. Por lo tanto, pues me viene a la mente que eres un traidor y vamos a pasarlo por las armas. Lo ponen en el paredón y ahí mismo lo fusilan. Y lo fusilan. Y es que fíjate que Iriarte fue un personaje sospechoso. Desde antes, desde Aguascalientes, la explosión del Polvorín y en otra serie de movimientos que se dieron en el puente de Calderón, actuó en forma sospechosa. Faltaba las guerras más importantes, como el puente de Calderón, que no quiso ir. Sí, entonces todo eso hizo que se acumularan sus sospechas sobre él, y es cuando Allende decide fusilarlo. Rafael Iriarte quedará como un personaje sospechoso en este movimiento de la independencia, porque nunca se supo si fue traidor o si estaba indeciso, de qué lado estaba. Lo que es cierto es que es un hombre que nació en San Luis Potosí, es hijo de un cura, se unió al ejército de dragones que comandaba Félix María Calleja. Más tarde, al escuchar del movimiento de Hidalgo, se une al movimiento insurgente y bueno, pues tiene buenos adeptos, va formando buena cantidad de militares, los va instruyendo, va creando un ejército cada vez mayor, va haciéndose de parque, se asocia con el doctor José María Cos aquí en Aguascalientes, y bueno, pues es una persona que parece muy hábil en cuestiones de diplomacia de guerra, y lo raro aquí es que no acuda a los combates más importantes, que es lo que Allende e Hidalgo nunca le van a perdonar, y pues es por eso que se pone en duda esa lealtad. Ese actuar de Iriarte. Esa lealtad. Y bueno, en fin, Ignacio López Rayón, que se encuentra en Saltillo, decide regresar hacia el sur, ir a su tierra, Michoacán, para poder reagrupar y organizar al ejército insurgente desde ese punto y continuar con el movimiento. Y es en este momento cuando tiene dos encuentros importantes López Rayón. Uno es en Puerto Piñones, que lo gana, y otro en Zacatecas, que logra tomar también. Pero para ese momento ya viene atrás de él Félix María Calleja del Rey, y Calleja da órdenes a Miguel Emparán de perseguirlo y acabar con él donde lo encuentre. Y este encuentro tuvo lugar en el puerto, en el poblado del Maguey, Rancho del Maguey, que es donde estamos ahorita nosotros parados. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes, el municipio de Jesús María, y es donde tiene un encuentro muy importante.
El poblado del Maguey tiene su propia leyenda que cuenta que aquí cayó en esta batalla el Pípila, a quien, bueno, están convencidos de que si no se murió aquí, por lo menos sí descansó en este árbol que tenemos aquí a la izquierda. Hay esa leyenda. Y ya que hablamos de leyenda, hay que recordar por qué se llama el Maguey. Y se llama el Maguey porque se dice que una virgen se apareció en una penca de maguey y es la virgen que veneran en este templo. Aunque la capilla original estaba aquí enfrente donde está la escuela ahora, pero este templo actual es el que ahora conserva la Virgen del Maguey, que por eso se llama así aquí este lugar. Que tiene su leyenda, como comentamos. La batalla del Maguey tiene lugar aquí en este punto el 2 de mayo de 1811 en Aguascalientes, Jesús María. Y bueno, pues llega unas horas apenas antes que Miguel de Emparán con el ejército realista. Rayón alcanza a hacer una estrategia, aunque improvisada, pero alcanza a pensar en el plan de enviar una avanzada hacia Michoacán. Sí, él quiere mandar los caudales, la infantería y algunos valores, ponerlos a salvos por allá en Michoacán. Y él se quedó aquí a enfrentar a Emparán. Trata de detener aquí al ejército real, de detener su avanzada, para que los que ya se adelantaron hacia Michoacán puedan llegar salvos y sanos. En este movimiento, bueno, pues se forma una columna, que es con lo primero que se intenta hacer frente al ejército realista. Después realiza una serie de escaramuzas, intenta rodearlo, intenta flanquearlo, intenta pues todos los movimientos de guerra. Sin embargo, nada le pega, nada le funciona. Finalmente Miguel Emparán le avienta toda la caballeriza, toda la infantería, y finalmente termina en una desbandada del ejército insurgente hacia donde cada quien agarra hacia donde puede. Sí, López Rayón aprovecha un momento de esos de confusión, que hay una polvadera entre la pólvora y el polvo, pero aprovecha para irse y se queda aquí en Parán, enfrentando a los que se quedan, a los insurgentes que se quedan. Y es así como en cuestión de horas la batalla del Maguey termina con una pérdida del ejército insurgente, y no solamente una pérdida humana, porque se habla de una carnicería tremenda aquí. Varios cientos de muertos. Cientos de muertos, sino también pérdidas de parque, cañones. De cañones. Quedan aquí 4 cañones ya al servicio del ejército realista, que bueno, pues en términos de guerra eso es una desventaja tremenda. Y bueno, más tarde Rayón se dirige a Michoacán, en donde pues podrá de alguna manera reubicar al ejército y también de volver a reforzarlo. Este combate de la batalla del Maguey, si bien es cierto, es uno de los pocos acontecimientos aquí en Aguascalientes acerca de la guerra de independencia, pues nos habla un poquito de ese pedacito de historia que nos tocó aquí, sobre todo en la primera etapa independentista, ya que en las otras etapas pues Aguascalientes no tomaría partido o simpatizaría con el ejército insurgente, porque fue una parte de la república muy controlada. Claro, y fíjate, ya es una batalla poco difundida. Si buscamos información, pues básicamente es lo mismo en todos los medios. Sin embargo, es una batalla importante, sobre todo que se dice pues que aquí quedó el Pípila con José de los Reyes Martínez. Aunque claro, hay otras versiones, pero lo más aceptado es que aquí quedó él. Finalmente Ignacio López Rayón continúa hacia el sur, va ganando terreno, continúa en otras etapas de la independencia que ya son otra historia, y finalmente muere en 1863 en la ciudad de San Miguel de Allende. Sí, pero fíjate, todavía alcanzó a ocupar algunos puestos importantes. Fue diputado, encargado de gobierno, jefe de armas, hasta que muere. Y es muestra de los personajes que pasaron por estas tierras de Aguascalientes en esta primera etapa de la independencia, que bueno, pues nos dejan esta historia, estas anécdotas para la identidad de nosotros los hidrocálidos y sobre todo también para la identidad nacional. Y es así como llegamos al final de esta historia, que esperamos le haya gustado a usted, esperamos que se haya divertido y lo esperamos en otro episodio más de su programa La Villa.